porque justamente sabíamos del calendario. Mira, cuando tú oyes a algunos políticos y uno con conocimiento de causa, te da ganas de regurgitar. O te digo una parte de verdad con una parte de mentira. Y usted me deja hecho un coñito. Sí. Coño, ¿cómo es posible? Así que ahora estamos más desinformados que antes. No, estamos más informados. Más manipulados que antes. Claro que sí. Más manipulados. Más manipulados, claro. Sí. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, una personalidad que no requiere presentación. Es el hombre más buscado en todos los programas. Nos peleamos por él. Cándido Mercedes. Buen día. Buenos días, Cándido, un placer. Buen día. Y con Otra Cándido vez. siempre hay muchos temas que no hay tiempo. Hay uno que ya está resuelto, pero tú escribiste mucho sobre él. Yo aprendí muchísimo de tus artículos, porque parecía un abogado más que un sociólogo. Y el cambio de la 13-2023 a la 14 de la Junta Central Electoral, que cambia totalmente el tema de las reservas, las alianzas, las cosas internas. Pero yo le añado, ¿el cambio fue bueno o es malo, Cándido? Si antes era justo y era pegado a la ley, y ahora también es justo y apegado a la ley, y los partidos hicieron presión, ¿fue por presión o realmente fue por un asunto legal? Fíjate, ahí hubo lo que yo llamo un malabarismo jurídico. ¿Qué ocurre? No cambiaron la resolución 1314. Okay, pero 1323. No. ¿Motivado por? No, hay 13 partidos que no estaban de acuerdo con esa resolución y pidieron una reconsideración. Entonces, ¿qué hizo la Junta? Siguió con la consistencia de la resolución 13-23, hablando de los niveles, está bien, pero entonces toma en consideración el artículo 136 de la ley 2023 del régimen electoral, que habla de los niveles en todas las provincias y los municipios, y le buscaron ese bajadero, si tú quieres. ¿Y cómo usted lo ve, ese bajadero? Fíjate, yo... ¿A la política hay que buscarle bajadero? No, yo soy fielmente apegado a lo que se llama las normativas y la ley. Como yo le decía a Ramón, afectaron a la democracia interna, que está en la Constitución en su artículo 216. ¿A la democracia interna de quién? De los partidos políticos, número uno. Porque ahora no hay límite. Exacto, no hay límite. El artículo 74.4 de la Constitución habla de los derechos fundamentales. En estos casos, tú estás afectando la participación de los militantes del partido y el derecho a elegir y ser elegido, y la democracia interna. Y cuando hay dos derechos en contraposición, el derecho de los partidos políticos a ellos decidir y el derecho de la ciudadanía, el de la ciudadanía es un derecho fundamental. Entonces, ¿quién ganó y quién perdió, Cándido? No, si tú quieres, quitaron del medio el ruido, pero yo soy un abanderado de las normas. La Junta no la doblegaron, sino que dentro del marco normativo, y como hemos dicho, si tú juntas a 2 abogados, te encuentras 10 respuestas distintas, depende de dónde estén. Entonces, lo asumió y se ve como con cierta ordenanza en el que no violaron ninguna ley. La verdad es que fueron complacidos los partidos. Fueron complacidos. Pero que no, en este caso, entre comillas, no afecta a nadie, porque el mismo PRM lo saludó y se evita el ruido. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar la cultura política? Eso te lo voy a regalar. O tú se lo regalas, Ramón. Es el calendario. ¿Verdad? Yo me he referido mucho de eso aquí con los Sí, invitados. entonces, la página 64, búscala, te habla de que a más tardar el 2 de julio, los partidos tienen que mandar las reservas y las alianzas. Es el plazo legal. El plazo legal. Pero ya la rodaron. Pero está bien, eso está bien, porque le compete a la Junta dentro de una holgura en gerencia de operaciones. Tú buscas la holgura, tengo una holgura, así míralo aquí. Esa la podía hacer la Junta desde el punto de vista administrativo. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Que los partidos políticos no estaban jugando su papel. Lo encontraron asando batata. Fíjese que todos pidieron ¿qué? Postergación a la Junta. Pero no es que la Junta no estaba bien.
Ese calendario tiene un año ya. Pero aquí han dicho políticos que la Junta es la que está atrasada, porque yo le he hecho consistentemente la pregunta porque justamente sabíamos del calendario. Mira, cuando tú oyes a algunos políticos y uno con conocimiento de causa, te da ganas de regurgitar. Es uno de los grandes problemas que nos ha tocado como humanidad ahora mismo, es la posverdad y la manipulación mediática. Eso es. Vamos Entonces, a ver, Cándido, define la posverdad. te digo una parte de verdad con una parte de mentira. Y una gente en una sociedad como la nuestra, con sexto promedio de escolaridad, yo te digo una parte de verdad y después te la relleno de mentira, pero ya tú compraste la primera parte del discurso. Ese es el mundo que estamos viviendo. Estamos viviendo 4 elementos, como dicen, y les recomiendo ese libro, La encrucijada mundial de Pedro Baños, que él dice hay 4 elementos que están gravitando en el mundo. Globalización, posverdad, manipulación mediática y el progreso tecnológico. La inteligencia artificial. Estos 4 elementos, no más, está la robótica, la nanotecnología, la biotecnología. Estos 4 elementos, combinados de manera inadecuada, han generado la más grande incertidumbre de la humanidad en la historia. Es decir, que ahora estamos más desinformados que antes. No, estamos más informados. Más manipulados que antes. Claro que sí. Más manipulados. Más manipulados, claro. Sí, mucho más. Porque fíjate, antes nadie tenía acceso a las redes. En las redes de cada 100 cosas que salen, 60, 70 mentiras. Y te meten una tendencia de mentira que se riega. Pero ya finalizando con el tema, lo que significa es que, por ejemplo, los partidos van a poderse reservar 25 senadurías de 30. Mire qué es lo que pasa. La mayoría de esos partidos no tienen ni 100 militantes. Vamos a decir la verdad. Entonces, a ellos se les facilita llevar candidatos aunque no sean propios de ellos, porque de lo contrario no pudiesen llevarlo. Cuando hay elecciones, tú te encuentras que hay partidos que no tienen delegados en las mesas, en los colegios electorales, porque no tienen militantes. Entonces, a ellos se les facilita más una alianza, pero esa alianza es para dársela a quién, a los partidos más grandes, porque ellos no tienen. Es eso, ahí es que está. Y mira qué es lo que pasa, por eso te digo de la ley. En el 2020 se aprobó lo de los niveles, pero el PLD llevó 819 casos de alianza y el PRM 823 en el 2020, lo cual violó ¿qué? También, porque eran 550 que podían negociar. Y se lo permitieron. Y se lo permitieron. Y es contra eso que yo estoy. A mí me encanta la aplicación, porque mira qué pasa. ¿Quiénes hacen esa norma? Los partidos políticos en el Congreso. ¿Por qué entonces ellos tienen que violarla? Y entonces aquí se cree que consenso es la búsqueda de buscarle un bajadero. Vamos a hacer un consenso. Hay que buscar un espacio de distensión, sí, pero siempre de acuerdo a la ley. Y buscarle la famosa vuelta. Hay que buscarle la vuelta. Por eso no en balde somos líderes en fraude social, República Dominicana de América. ¿En fraude social? Sí, en fraude social. ¿Y qué es un fraude social? Fraude social es cuando los seres humanos de una comunidad, de un grupo social determinado, le buscan la vuelta fuera de las normas establecidas para alcanzar su meta. Usted que sabe más que yo de farmacia, sabe, nosotros somos uno de los países que vende más medicina falsa, que vende más cigarrillos, más tabaco falso, más ron falsificado, más whisky falsificado. Nosotros, República Dominicana, de los 33 países de América Latina y el Caribe, para que usted lo sepa. Entonces, hemos construido esa cultura del arrebato, de yo gano como quiera, aunque pierda yo gano, porque arrebata. Entonces, eso es lo que está pasando en la sociedad dominicana. Y hay unas normas que está por aquí y una cultura política que está por aquí que se sobredimensiona sobre la norma. Y eso tiene que acabarse. Sí, tiene que acabar. Qué optimismo. ¿Cómo se va a acabar No, eso? pero tú no lo te metas. Yo voy a leer un párrafo de un artículo tuyo reciente. Me perdona si me excedo mucho. En nuestra democracia macondiana, famélica, diabética, de papel, la élite no asume que esta ha de tener reglas y que las mismas han de ser aplicadas a todos por igual. No es posible seguir cohabitando con un cuerpo de leyes, entre paréntesis, instituciones que son inobservadas. Sigue más largo, pero es precioso. Está bien.
Eso fui yo que lo escribí. Sí, No, pues, sí. lo arregló, porque yo tenía en tu último artículo. ese democracia, estructura de poder y el futuro. Porque yo tenía muchas preguntas justamente de eso, Sí. lo tengo ahí. Porque Porque Mire que tú eres lo pesimista arreglaste ahí. donde dice que la No, democracia es famélica, porque yo digo que aquí no hay democracia. Bueno, eso mismo, famélica, enferma, de papeles, los papeles. Exacto. Ahora, Ahora sí. la democracia que Ahí- tenemos hoy no es la misma de hace 30 años ni 40. Hemos ido avanzando, pero no a la velocidad que se requiere para tener, como diría un sociólogo, una infraestructura donde somos la séptima economía de América Latina, la séptima, con usted sabe más que yo de eso, con un Producto Bruto Interno Nominal de 114 mil millones de dólares, séptima economía. Sin embargo, en términos de lo que se llama la superestructura, que es el conjunto de aparatos jurídico-políticos, no hay una armonización entre esa Como base. decían los marxistas, a los toda base marxistas. económica corresponde una superestructura ideológica. Aquí no se da eso. Exacto. ¿Ves? Entonces hay un divorcio muy grande. Y eso, de alguna manera, la élite, sobre todo empresarial, tiene que empujar a que haya esa armonización, porque al final ellos son los grandes perdedores. Ellos van a ser los grandes perdedores. Tú dirás, Cándido Mercedes, en República Dominicana hay una alta estabilidad política, hay estabilidad social, pero con conflictos estructurales no resueltos. Una sociedad cada día más demandante. Y ya ustedes vieron lo que acaba de decir el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. No diga que eso es el ahorita. Ah, bueno. ¿Ves? Entonces, eso te dice que vivimos en una caldera en ebullición y que de alguna manera tenemos que comenzar a aplicar esas reglas del juego para que cada quien vaya actuando cónsono y conforme a lo que dice. Cándido, pero después de abril 25, 24 de 1982, de esa caldera, jamás se produjo una protesta así masiva como cuando se tiró a la gente a la calle por el tema de los precios, cuando Jorge Blanco. Porque 24. lo que es malo, En el 84, sí. Pero tú damos bien Me pequeño. cuentan, de yo la historia. Hubo como 200 muertos. sí, no se sabe. Eso es como la Mesopotamia aquella vez, que se ahogaron muchísimo y nunca se supo. Mire qué es lo que pasa. Yo le diría a la gente, vamos a hacer un alto. Lo bueno, lo malo que hemos logrado, vamos a aplaudirlo. Ahora, vamos a repensar la sociedad. Porque es que no podemos seguir así. Miren, en una sociedad donde hay de cada 100 jóvenes, 30 que no trabajan, donde la feminización de la pobreza es tan aguda. Por ejemplo, fíjense cómo sale en el periódico, de cada 100 hombres pobres, hay 136. Pero, óyeme, déjame echar, usted me deja echar un coñito. Sí. Coño, ¿cómo es posible que la mujer, estando más preparada que el hombre, donde la mujer rinde más los chelitos que el hombre, no es lo mismo un hombre ganando 20,000 que una mujer 20,000. La mujer te lo prolonga a 40,000. El hombre te lo disminuye a 10,000. Depende de la mujer, alguna gastadora. Pero eso es de 105. Ve, entonces, eso tenemos que darle lo que se llama un golpe de timón de 360 grados. No es posible que nosotros seguimos teniendo esas niñas y adolescentes, 22, el más alto de la región. Esa niña teniendo niños que apenas terminaron el sexto de la primaria, que el 98% es pobre, potencialmente eso te da delincuencia. Es como ustedes estaban hablando de las cárceles. Mire, estoy haciendo un estudio ahora. El país con más presos en el mundo es Estados Unidos. Tiene 2 millones de presos. 656 presos por cada 100,000 habitantes. Estados Unidos tiene más presos que todos los países de América Latina juntos. Claro, pero no hay hacinamiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en República Dominicana estamos en el sexto país de América Latina en términos de, mientras en Haití está cuadruplicado el número de presos por cárcel, en República Dominicana está duplicado. El hacinamiento trae ¿qué? La construcción de redes delincuenciales en la misma cárcel. ¿Por qué? Porque donde tú tienes 8 personas y tú tienes 30, los aparatos coercitivos del Estado no pueden controlar a esos 30. Y entonces, ¿de qué se valen? En América Latina y en República Dominicana, ¿se valen de qué? De los presos que los policías le tienen confianza. Todo eso se está dando. Por ejemplo, hay países donde a usted lo agarran con un cigarrillito, no va preso. En los países de América Latina, que hace 20 años tenían 657,000 presos y ahora tienen 1.700.000,
es que cuando tú buscas, te vas a dar cuenta que hay demasiado preso por el delito de la droga. En Europa distinguen narcotraficante y del consumidor. Del consumidor. El consumidor no va preso. Pero en los países de América Latina sí van presos. Y por eso usted ve que tenemos 27.175 presos, pero el 60% es preventivo. Ese preventivo da que el hacinamiento y construye que redes sociales de criminalidad dentro de la misma cárcel. Y es peligroso para una sociedad como la nuestra. Nos vamos a una pausa. Volvemos porque todavía tenemos muchos temas con Cándido Mercedes. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Cándido Mercedes, prestigioso sociólogo, articulista, docente y, bueno, muchas cosas más. Cándido, el Ministerio de Economía dio unos datos en esta semana donde, cambiando la forma de medir la pobreza, dice que del 2020 a la fecha tenemos 230.000 personas que han salido de la pobreza. Quizás no llegando a como estábamos antes del 2020, pero como usted maneja tantos números, que le llegan tantos informes, yo digo que si la metodología de antes daba un número y estaba bien, pues esta metodología vamos a decir que también es válida, pero ¿cuál es la impresión de eso? ¿Realmente concuerda, machea con la realidad que estamos viendo? Sí, sí. Acuérdense que antes se decía que una persona no era pobre cuando tenía, según el Banco Mundial, le ingresaban 5.600 pesos mensuales, que es lo que llaman pobreza monetaria. Ahora cambiaron la metodología y en vez de ponerlo por individuo, lo están poniendo por hogares. Y si un hogar recibe menos de 22.175 pesos, es pobre. Es pobre. Todo el mundo sabe que un hogar con 22.000 pesos, cuando el quintil número 1 está en 25.000, es pobre. Es pobre. Ahora, es pobreza monetaria. Por eso los sociólogos no hablamos de pobreza monetaria, sino pobreza multifuncional. ¿Qué? Que tenga que ver con tu bienestar, con tu nivel de vida, con tu nivel de educación, tu salud, el ocio, la vivienda. La vivienda. Aquí hay más de 750.000 viviendas que no son viviendas. ¿Usted ve? Entonces aquí hay gente que te pueden tener un ingreso de 22.000 pesos en ese hogar, de 25.000, pero viven en una casa de piso de tierra y lo que tienen es letrina. Entonces sociológicamente son pobres. Son gente de la premodernidad, porque es una sociedad que cohabita lo premoderno con lo moderno y lo posmoderno al mismo tiempo. Aquí tenemos... Aquí hay varios países. Aquí hay varios países. Ecosistemas de un mismo país. Exacto, en 48.000 kilómetros cuadrados. Tú me dices que es Brasil, pero es República Dominicana. Entonces, cuando tú vas al polígono central y después te vas viniendo del aeropuerto y mira esa casa, no voy a decir casucha, porque, ¿verdad? Pero esas casas, es increíble. Y cuando tú vas por aquí, por donde queda la calle de Camaño, Francisco Alberto Camaño, que sigue para allá, que te mete para allá, que tú ves cohabitando el agua del río con los ciudadanos, y hay más agua dentro de la casa que fuera. Aquello es increíble. Sí. Aquí el 15% de los dominicanos y dominicanas hacen sus necesidades fisiológicas en letrina. Yo le he dicho a ustedes que si yo voy a Europa y comienzo a vender un periódico y digo, extra, extra, muere ciudadanos en una letrina, todo el mundo me va a comprar el periódico. ¿Por qué? Porque el europeo no va a concebir eso de letrina, porque eso ya es una reminiscencia del siglo XVIII. Aquí hay gente que te dicen en Pedernal, ese que está allí es rico. Y cuando tú le preguntas que por qué, porque tiene una letrina privada. Y porque tiene una letrina ingeniero, dígame, de cemento. De cemento. Es duro, es cruel. Entonces, mira qué pasa. En República Dominicana se dan dos cosas muy feas. Todavía hay una alta pobreza. Cuando tú te hablas de 27% de la pobreza, estamos hablando de 2.947.255, que dice el Ministerio de Economía, que me merece mucha confianza, 2 millones, casi 3 millones. Pero cuando tú dices 3 millones es de 11 millones. Pero miren lo más grave.
Ahora viene la desigualdad. ¿Cuál es el ingreso per cápita de ustedes los dominicanos y dominicanas? $10.500 ¿Dólares? Sí. anuales, ingreso per cápita, por habitantes. Pero cuando tú auscultas y profundizas, te das cuenta, el 70% no llega a esos 10.500. Sin embargo, el promedio te dice mucho y no te dice nada. Entonces... Sí, porque ahí está sumando el que ganó 5.000 No. y el que gana 100.000. Exacto, Y exacto. tú lo promedias y obviamente te da un Y número. el que gana 100 millones de dólares. Exacto. Y el que se gana 5 millones diarios. Entonces, esa es la realidad. ¿Qué es lo que yo le llamo a ustedes, los periodistas, los comunicadores? Hablemos de pactos. Aprovechemos estas elecciones de ahora para hablar de problemas estructurales de la sociedad dominicana. ¿Y quién No se quiere está hablando hacer de eso? eso en la campaña. Nadie está hablando de Por eso. eso, Cándido. Y entonces, si nadie quiere eso, nada más los que son estudiosos en la materia, entonces, ¿quién lo va a No, hacer? es que nosotros pertenecemos a una masa crítica y nosotros no podemos ser parte del montón. Es de lo que la sociedad debe ser. Que tenemos que montarnos sobre un y cimentarnos. Espérate, esto no puede seguir así. ¿Por qué? Porque yo amanecí en el malecón antes, hablando de poesía. Yo no puedo amanecer ahora. No, no amanece. ¿Y por qué? Porque dentro de la que se llama anomia social, Está bueno eso. tú le creas las expectativas culturales de consumo a esa inmensa mayoría de jóvenes que no trabajan, pero no le da los instrumentos fácticos materiales para que ellos consuman. Pero ellos saben de LeBron James, de Michael Jordan, de Curry, y entonces quieren el consumo. Cándido, eso es lo que explica el pandillerismo, el ajo del El pandillerismo. brote también, y no le damos, la élite política no le da de cara duro a los factores sociales que están generando eso. Y esos factores sociales necesitan búsqueda de multidimensionales. Por ejemplo, tú te vas a cualquier barrio y tú te encuentras ahora mismo 30 o 40 jóvenes en una esquina haciendo cuentos, pero no hay una intervención de escuela de música, de arte, de deporte. Ve cómo De lo asistencia incluimos. psicológica. Asistencia psicológica. Mira, por ejemplo, seguridad social. La crisis que hay. Aquí se ha un desbordamiento con las enfermedades mentales. Y eso no se aborda en el siglo XXI. La enfermedad mental, como que no es una enfermedad, esa es la más peligrosa de todas. ¿Ves? O sea, la que no se ve. Es la que no se ve, pero que mata a cualquiera en la calle. Mata a cualquiera, una persona enajenada mental. Es que Entonces, mata a muchos una persona que no esté bien. A veces la mata de otra forma. de todas las formas. Mire, entonces, eso es lo que está ocurriendo, que tenemos que abordarlo. ¿Cómo abordar ese problema de seguridad ciudadana como país? ¿Cómo abordar lo que a Ramón le gusta? El problema, porque somos un país de migración, emigración, 3 millones de dominicanos fuera del país, pero de inmigración también al mismo tiempo. ¿Cómo abordar eso de manera como país, como nación? Independientemente de que usted sea pacoredo, él sea del PSD, y yo ¿de cuál soy? De Movimiento de Izquierda Unida. Por ejemplo, independientemente de eso, vamos a ponernos de acuerdo. Un pacto mínimo para accionar. ¿Qué fue lo que hizo España? ¿Por qué España aceleró tanto ese proceso? A la muerte de Franco en el 1975, ese pacto de Moncloa. España era un país de América Latina en Europa. 20 años después, miren España ahora lo que está haciendo. Una perspectiva estratégica, 2023-2050. Arabia Saudita ya tiene un ministerio de inteligencia artificial para anticiparse todo el proceso de cambio que va a generar antes de que ocurra. Ni qué decir lo que está haciendo China. Aquí no construimos ni una patente en el año. Vamos a decir una, pero China te produce 500 patentes diarias. Ese es el mundo y nosotros estamos de qué? En el siglo XXI, pero con rémora del siglo XX y del siglo XIX. Y así no se puede. Y con una cultura política del arrebato. No se puede. Y todas las encuestas diciéndonos los problemas sociales, económicos, institucionales que están ahí, que no podemos seguir postergando. Cándido, y esas encuestas que han salido, ahí salió la Mark Payne y otro nombre que no recuerdo. RD elige. Esa y otras. Marca estrategia también. Ajá. Uh-huh. ¿Qué opinión le merecen esas Mira, encuestas? voy a asumirle el discurso de una amiga socióloga. Mira, estamos en el mes de mayo. Falta
justamente un año. Un año. El proceso puede cambiar mucho. Yo la estoy utilizando como mecanismo para ver los problemas sociales, económicos que el dominicano está viendo. Mira, por primera vez, RD hace una encuesta con el problema del consumo de la droga, quiénes están de acuerdo con el apoyo a la marihuana. La legalización. Eso nunca lo habíamos visto y eso es interesante. Sí. ¿Tú ves? Pero planteate ahora, lo que va a suceder, no porque falta un año. El comportamiento electoral te puede cambiar de un mes a otro, 2 meses, Cándido, 3 meses. Pero algunos argumentos. Espérate, pero yo lo que voy a hacer, lo que hice en el 2020. ¿Qué yo hice en el 2020? Yo agarré 27 firmas encuestadoras que hicieron 47 encuestas por fecha. Y las últimas que hicieron, todas juntas. Cuando pasaron las elecciones, le mandé a ese distinguido periodista que yo quiero muchísimo, bienvenido Álvarez Vega, y él lo publicó en una página entera. Yo se lo mandé a usted. Y ahí está, ¿cuáles encuestas finalmente acertaron? Porque hay encuestadoras que se convierten en eje de propaganda. Y hay encuestadoras que al mismo tiempo no tienen la resiedumbre ética moral. ¿En cuáles tú crees? Yo creo, para no decir nombre, aquellas que están siendo financiadas por medios que yo le tengo mucha confianza. Por ejemplo, yo le tengo mucha confianza a Galo, de Rafael Acevedo, casi ciega. Yo le puedo tener confianza a Max Payne, que fue en el 2020 que no quedó dentro de los límites en el 2020, pero tiene 40 años y siempre había acertado. Ok. Y además esas elecciones fueron muy atípicas. Las elecciones del 2020, acuérdense que hubo una abstención del 44% producto de la pandemia. Demasiado acertaron. Demasiado acertaron, ¿van entendiendo? Entonces, es eso. Y ningún sociólogo, ningún politólogo te puede decir, date un veredicto final a un año de la selección. Ahora, por eso siempre pregunto, si las elecciones fueran hoy. En el caso, por ejemplo, ustedes ven que... Cándido, no hay mucho tiempo, pero la lectura que le das al hecho de que el presidente Abinader, por lo menos en las encuestas que yo he visto y las que tienen más credibilidad, está muy por encima del segundo, que es Leonel Fernández, en simpatías. Algunos dicen, bueno, si se suma Abel con Leonel, da más que lo que tiene, Abinader. Eso por un lado. Es decir, él está arriba. Pero contrasta por el hecho de que hay un deterioro económico, en que hay inseguridad, en que la gente no encuentra qué hacer, en la inflación, etcétera. Ese contraste, cómo el presidente que puede ayudar a resolver esas cosas, está alto, pero la gente se sigue quejando de eso y no están los otros en primer lugar. No hay esa simpatía. ¿Qué lectura? Eso es la lectura. Número, crisis de liderazgo. Número 2, la gente percibe todo eso y lo dice. Problema de inflación, problema de seguridad, pero no le carga el dardo al presidente. Fíjate que el presidente tiene una aprobación de 60%. Entonces pero el presidente siempre tiene una gran aprobación. Sí, pero en este caso, él se ha manejado muy bien. En el caso de Abinader, su gran desafío, porque hay que se nos olvida a nosotros los dominicanos y dominicanas. Señores, si tú eres objetivo, tú vas a decir, ¿cuántos años tiene Abinader de presidente? 3. Eso no es objetivo. Tú te encontraste que llegó en el 2020, el 2021 todavía no estaban en toque de queda nosotros. Presidente del 2022 para acá realmente. Claro, no, Cándido, no. Claro. Desde el 2020. Está bien, desde el 2020, pero te lo estoy hablando de manera subjetiva. No. O sea, ¿cómo tú encuentras este país en el 2020? Cerrado. No, como todo el mundo, es una pandemia. No, mira, vamos a hacer... Tú no le puedes cargar eso a Danilo Medina. Eso es un producto de el estrago enorme. Léanse todo lo que tiene que ver con la CEPAR de América Latina. Todo lo que tiene que ver y el Banco Mundial. Él hay que reconocer que le tocó la tormenta perfecta. Mira, en el 2020 el déficit fiscal fue de 340,000 y 850,000 personas desvinculadas. El gran desafío era resolver el problema del COVID, era resolver el problema de la economía. ¿Qué te dice? ¿Los fundamentos macroeconómicos están bien o no? Muy bien. Están bien.
Pero es porque tenemos 20 años de crecimiento con estabilidad. Exacto. Lo dice el Fondo Monetario. Lo dice el Fondo Monetario. Ahora, ¿cuál era el problema de PRD-PRM? La narrativa. Que siempre, por coincidencia o lo que sea, le iba mal en términos económicos. Sí, una sal, una cosa. Exacto. Entonces... Por eso tuvieron que quedarse con el gobernador. Bueno, por lo que fuere, pero entonces en términos macroeconómicos ha mantenido la estabilidad macroeconómica en medio de la peor crisis que la humanidad haya conocido. Estrago del COVID con una disrupción brutal de la cadena de valor, con una inflación increíble que están ahí, y más o menos. Más el problema de... ¿Cuál era el desafío de él? El problema, fíjate, todas las encuestas te dicen que el gran éxito de Abinader, el problema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es la que yo quiero. No es la que yo quiero, yo quisiera que fuera a mayor Cándido, velocidad, mira, pero no es Fidel Castro. Qué pena que se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que ni siquiera tenemos... ¿La despedida es aquí o volvemos? Una pausa. Cándido, gracias. Siempre. Gracias, Cándido.